Hola, papás. Hola papás, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sexta sesión de Fortaleciendo Familias. Con ustedes, Silvia. Y con ustedes, Carlos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá con nosotros en este nuevo segmento. Este día vamos a estar hablando acerca de mejorar relaciones, pero solamente como un recordatorio acerca de cuál fue el fruto que le sacaron a estas páginas que ustedes agarraron de hacer tablas y ruletas que en trabajo en equipo con los niños y ustedes papás estuvieron buscando negociaciones para poner todo esto junto y que esto sirva de una buena herramienta para ustedes. Luego, de esta manera, ¿qué es lo que están logrando los niños que van a ganar como recompensas? Y ustedes, ¿cómo van a lograr las habilidades que ustedes quieren que los niños hagan? O las mejores conductas que ustedes quieren lograr, ¿verdad? Todo esto nos gustaría ver esas partes de las ruletas y las tablas en el segmento que vamos a tener en Zoom. Pero también hablar acerca un poco más de lo que se trata. El proceso del juego de niños fue inusual, fue difícil, fue diferente. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando estaban en esa interacción con los niños? Utilizaron parte del reglamento, todo el reglamento de hacer el juego de niños, no le hicieron preguntas, no estaban imponiéndose a ellos acerca de las cosas que, en vez de que ellos tomen acción a las cosas que ellos quieren hacer, ustedes estaban diciéndoles, no, no hagas eso, haz esto, no, así. Entonces, pero también descubrieron habilidades diferentes ustedes con los niños. Todo esto nos gustaría que ustedes coordinarán con nosotros en el siguiente segmento de Zoom. Prontamente. Pero ahora tenemos a Silvia, que Silvia nos va a estar hablando acerca de este tema tan vital para todos, que es un poco más, nos va a explicar acerca de la comunicación. Adelante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos a hablar de la comunicación hoy durante este segmento, donde es muy importante saber que hay unos objetivos principales de este tema, como es mejorar nuestras relaciones familiares y evitar esas conductas que son como negativas o disruptivas dentro de la familia, para poderles decir a nuestros hijos qué es lo que nosotros realmente queremos que ellos hagan. Y muchas veces pues las comunicaciones que tenemos están interrumpidas. Dentro de este proceso de la comunicación, para mejorar las relaciones, para expresar nuestras emociones, para poder entender todo nuestro lenguaje corporal que está enseñando una comunicación, porque un gesto, el caminar con los pies arrastrando, los hombros caídos, entonces eso va demostrando como un cierto desinterés. Entonces vamos a mirar todo eso, porque comunicación inclusive es no hacer nada. Eso está diciendo no quiero y necesito algo más. Dentro del proceso de la comunicación se necesita un oyente, que es el que escucha, un hablante, que es el que está diciendo el mensaje, que usualmente es el que emite el mensaje inmediatamente, es el que está hablando, y necesitamos un mediador. Ese mediador es el que usualmente da los refuerzos y dice que todo está bien, que puede ser uno de los dos, el papá, la mamá o inclusive el niño que dice, gracias mami, qué bueno mijo que me agradeciste. Entonces ese es el papel del mediador. Entonces cuando yo voy a hablar, en un principio les vamos a mandar esto, es para que aprendan a tener turnos, de que cuando yo estoy hablando utilizo esto. Entonces cuando Carlos me va a hablar, me va a decir algo en un principio para yo aprender a escuchar, porque a veces no sé escuchar e interrumpo. Entonces yo voy a hablar y utilizo esto. Carlos va a hablar y lo utiliza. Por ejemplo, después de eso ustedes van a seguir utilizando estas paletitas, pero nosotros vamos a empezar a mirar las barreras de la comunicación. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Aquellas cosas que hacen que peleemos, que malinterpretemos los mensajes, que estemos acusando mal a nuestras personas. Entonces vamos a utilizar un ejemplo y en ese ejemplo vamos a mirar todos los errores que podemos cometer. Por ejemplo, yo le digo a Carlos, Carlos, ¿limpiaste el garaje que te dije ayer que lo limpiaras? Sí lo hice, mami. No lo hiciste, qué pena me da, pero no lo hiciste porque ya fui y me asomé y eso está hecho un desorden. No, pues no es cierto.
Juan me quiso llevar para allá y yo me fui con él. Tú siempre echándole la culpa a otros y haciendo siempre lo que se te da la gana. Te dije que hicieras lo del garaje y siempre que te doy indicaciones haces las cosas completamente. Total, a la final yo soy la que las tengo que hacer. Pero además era el tiempo de irnos a hacer eso en bicicleta. Que No, ya no me habíamos salga, quedado no se me salga por la tangente ni me cambie el tema. No. Eso no se lo voy a permitir. Definitivamente es que no se puede trabajar así. Pero es que tú me estás diciendo que Ok, yo ok, tengo que hacer esas no más cosas disculpas, así, ya. pero tú me llevas para otro punto. Ya, ok, listo. Bueno, quedamos así. Miren todas las cosas que pasaron ahí. Hubo culpa. Ustedes van a recibir este folletico donde les van a explicar esto y se va a acordar de esta conversación que la tenemos todos en la casa en algún momento de nuestra vida. Culpamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos no nos pusieron atención. Ahora, yo sí verifiqué en el garaje, yo sí fui a verificar. Si uno verifica se puede dar cuenta de si lo hizo o no lo hizo. Pero le estaba echando la culpa a su hermano. Después de eso estaba utilizando otra estrategia que fue cambiar de tema. Estaba cambiando en el tema y quería que se hiciera otra cosa, otra actividad. Cuando yo lo estoy corrigiendo, fuera de eso se veía desesperado, se veía la forma que tenía como de justificarse en todo momento. Esa es otra de las cosas que no debe hacer. Me interrumpía. Entonces, si me interrumpe, él no sabe cuál es el mensaje que le estoy dando. Entonces no sabe, hacía rato le estaba diciendo que ya se había acabado la conversación y él no me podía escuchar. Fuera de eso tenía la negación. La negación es que sigue afirmando que lo había hecho cuando él no lo había hecho. Entonces, negar que se hace una cosa y eso es mentir también. Entonces es parte de eso. Ahora, como yo le doy una indicación, trato de explicársela y le explico como con muchas cosas, entonces él se desespera. Entonces tengo que también entender cuál es el ritmo en el que mi muchacho se mueve, en el que está, y darle una indicación, y el tono de mi voz debe ser un tono más amable, porque no es como lo empecé. Arreglaste el garaje, ¿se acuerda? Entonces eso también es muy importante. En el tono que yo estoy hablando es demandante y la otra persona responde a la defensiva. Fuera de eso se supone, yo estoy suponiendo que él hizo las cosas bien, en vez de preguntarle con un mejor tono cómo se hacen las cosas. Hay sarcasmo, porque yo le dije, tú siempre, es que tú no me haces caso, estoy constantemente haciendo cosas como que son, como suponiendo, tú siempre, tú nunca. Entonces empiezo a hablar como con absolutos. Esos absolutos es tú siempre, tú nunca, es que porque no haces esto siempre que yo te digo aquello, lo demás allá. Y por último, se termina en hablar por otras personas, donde él empieza como a echarle constantemente la culpa al otro que tal vez hace las cosas. Ahora, mirando eso, y ustedes lo van a estudiar muy bien, se lo recuerdo porque están todas las barreras y ustedes van a mirar en su casa en cuáles barreras de esas han caído, para que las evitemos. Ahora vamos a hacerlo como alguien que ha tomado la clase de SP, cómo lo va a preguntar. Carlos, mi amor, ¿sí me limpió el garaje que le dije ayer que lo limpiara? Sí, lo hice, mami. ¿Sí? Bueno, Sí. voy a ir a mirar. Supuestamente voy y me... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, tan lindo mi muchacho! Es hermoso. Me encanta cuando hace las cosas bien. Es que en este hogar, desde que tomé esas clases de SP con Carlos y con Silvia y con toda esa gente de ese programa, mi vida ha mejorado Me muchísimo. gané 3 estrellitas, ¿verdad? Te ganaste con lo de la ruleta y todo eso, vas a girar la Wow. ruleta y vamos a Thank ver you, qué mami. te va a salir, ¿ok? Ahora miren, todo eso, como se arregla de fácil, con el tono de la voz, no tiene que culpar a nadie, la forma de hablar, si constantemente utilizamos los refuerzos como es la ruleta, como es el abrazo, eso es parte de trabajar. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, entonces por favor se comunican con nosotros en el día de Zoom, escriban todas sus preguntas de todo lo que hemos visto hasta la fecha y espero que las podamos contestar. Muchas gracias, Carlos. Fantástico, Silvia. Excelente comunicación. También la práctica en casa que vamos a tener es para ustedes que por favor ustedes sigan practicando estas barreras
que estuvimos explicando un poco acá, hagan énfasis, verifiquen esa información un poquito más detenidamente para que ustedes estén más empapados de esa información, ¿verdad? Pero también ahora es importante, como sesión en casa, les vamos a sugerir que por favor chequen la sección 6.3, que estamos hablando acerca de su primer segmento, su primer sesión prácticamente, de hacer la práctica de una sesión en familia, ¿verdad? Ahí están las habilidades de cómo ustedes van a estar llevando esa dirección. Y ustedes van a encontrarse, al principio un poco difícil, pero siempre las primeras veces son así, pero créanme que ustedes van a ir logrando lo que ustedes quieren lograr a través de esa mejor comunicación. Pero también tenemos esa otra práctica que es la sesión 6.4, que son habilidades de comunicación familiar. Aquí ustedes van a descubrir acerca de lo que al principio estuvimos hablando un poco más y pues lo estamos logrando. Y así como Silvia lo estuvo explicando, utilizando esas banderitas para que ustedes y los niños vayan familiarizándose adecuadamente. Todo esto es una serie de información muy importante que es necesario que ustedes ayuden a explotarla fuera de estos papelitos que estando ahí guardaditos, pues hacen una gran diferencia cuando ustedes los practican. Y esto también vamos a escuchar conocimientos o cómo les fue en esas prácticas para la siguiente clase en Zoom. Con esto concluimos y les damos las gracias por estar tan atentos y los esperamos ver para la próxima sesión de Zoom. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.